Hola, hoy nace La Comuna en Profundidad. Revista La Comuna nació a principios del mes de agosto de 2017. Nuestro compromiso está en la lucha y en su trinchera, por lo que nos definimos como un medio de periodismo partidario. Los medios de comunicación intervienen en la creación de opinión pública, por lo que son parte de la construcción social y política. Aunque ningún medio, por lo tanto, deja de ser partidario, nosotros queremos dejar clara cuál es nuestra trinchera. Nuestra trinchera está con los pueblos, está con la clase trabajadora y en contra de todo tipo de explotación y de opresión, sea de carácter económico, político o social. La comuna surge en medio de un tiempo oscuro donde los intereses empresariales se confunden con las líneas editoriales. El rigor, el análisis en profundidad y el compromiso son nuestros pilares fundamentales. En ese sentido, hoy presentamos este espacio, La Comuna en Profundidad, donde, a través de los artículos publicados en nuestra web y la colaboración de todos nuestros compañeros y compañeras, vamos a intentar profundizar en algunos de los temas, tanto de actualidad como de memoria, que nos competen. Esperamos que sea de vuestro interés y seguir profundizando en la verdad entre tanta mentira, en la honestidad ante tantos interesados y en la defensa de la trinchera de los que sufren y de los que combaten. La actualidad manda. La semana pasada tuvimos la sentencia al juicio de la manada. Consideramos desde la revista y desde su consejo editorial que es fundamental abordar determinadas cuestiones sobre patriarcado y feminismo, en concreto en el Estado español, para poder profundizar sobre este caso que ha abierto muchas contradicciones y también unas posibilidades de lucha aún mayor. Como contexto, recordar que la manada, se conoce como la manada a los 5 jóvenes sevillanos que el 7 de abril de 2016 violaron a una joven madrileña de 18 años durante la fiesta de San Fermín. Estos chicos tenían un grupo de WhatsApp donde vertían todas sus aventuras y hazañas, incluida la violación de estas chicas, conocido como la manada, donde aparte de ellos había otras personas más que participaban en él. Durante el juicio y los meses previos al juicio empiezan a salir informaciones sobre quiénes son estos chicos y conocemos, por ejemplo, que 2 de ellos son miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, uno como militar, el otro como guardia civil. También conocemos otros casos donde se han visto inmersos, como otra violación a una chica, en este caso en Pozo Blanco, Córdoba, y utilizando la droga burundanga, o también como en ese grupo de WhatsApp ya hablaban de violaciones y de violaciones colectivas como parte de su diversión en esos viajes que se hacían por todo el Estado español, aprovechando sus fiestas populares. En el juicio, de los 3 magistrados que había, uno incluso pide la absolución para los jóvenes de la manada con un voto particular donde argumentaba que la chica, según las imágenes que ellos mismos habían compartido en el grupo de WhatsApp, había disfrutado ante esta situación. Eso genera, por supuesto, muchísima polémica y también manifestaciones en contra de cómo se estaba llevando y cómo estaba actuando el sistema judicial al respecto. Ante estas circunstancias no era sorprendente que la sentencia evidentemente iba a ser completamente insuficiente, como ha sido, y que además iba a generar también una respuesta social. En este país ha habido un auge del movimiento feminista durante los últimos años y sobre todo durante el último año, que evidentemente no se iba a quedar quieto ante una sentencia que ha mostrado que las víctimas de violación no son
en absoluto protegidas por este Estado español, que después, en cambio, sí que se sube al carro de determinadas protestas o pone lazos morados en sus instituciones. En ese sentido, a nivel judicial, para analizar en profundidad la cuestión de la sentencia, tenemos a Ámala Fernández Iglesias, colaboradora de la revista La Comuna, militante comunista y feminista y jurista, que nos va a exponer un poco cómo funcionan esas leyes y explicar cómo ha sido el caso de La Manada. Buenos días, Ámala. Hola, muy buenas, Carmen, y muy buenas a todas las personas que nos acompañan en este debate de hoy. Como bien dices, Carmen, a mí me gustaría hacer un análisis del contexto judicial de la sentencia, basándome en lo que viene establecido en el Código Penal español. Y es que los delitos que atentan contra la libertad sexual de las personas vienen recogidos en el Código Penal en 3 artículos, ¿no? 178, 179 y 180. Y a mí me gustaría que entendiésemos un poco qué es lo que se establece en este articulado. Leo textualmente lo que se establece en el artículo 178, que dice que el que atentare contra la libertad sexual utilizando violencia o intimidación se le impondría una pena de 1 a 5 años. Estamos hablando que para el Código Penal español los delitos contra la libertad sexual, dejémoslo así, sin entrar en más matizaciones, conllevan penas de 1 a 5 años, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, esa es la base, se establecen otros delitos más agravados en base a este delito contra la libertad sexual y estos otros tipos de delitos más graves se contemplan en el artículo, por ejemplo, 179, que dice que se aumenta la pena en base al acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal cuando estamos hablando de un delito contra la libertad sexual. A partir de estos 2 artículos, en los que se hace una diferencia entre lo que es una base delictiva, como es el atentado contra la libertad sexual, y un delito más grave, como es el de violación, aquí, en el artículo 180, se habla de agravantes, ¿vale? Las agravantes son lo que diferencian entre el abuso o la violación, entre una pena más restrictiva o una pena más laxa. Entonces, en el artículo 180 se establecen 6 puntos, ¿vale? 6 agravantes. La primera agravante habla de una circunstancia degradante o vejatoria. Quiere decir, cuando hay un atentado a la libertad sexual con acceso carnal y hay una circunstancia degradante o vejatoria, además, pues esto se conllevaría un aumento de la pena. La segunda agravante es una actuación conjunta. La tercera agravante es que la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad. La cuarta agravante sería una relación de prevalimiento por superioridad o parentesco. La quinta agravante sería el uso en esa relación o en esa acción, el uso de armas u otros medios susceptibles de producir lesiones físicas. Y la última agravante es la que establece que cuando se den 2 de las circunstancias anteriores, 2 o más de las circunstancias anteriores, las penas que se impondrán al caso serían en su mitad superior. Quiero decir que este artículo 180 establece que cuando aparece alguna de estas circunstancias agravantes, la pena que se impondrá ante un delito de agresión sexual o de violación supondría una pena de cárcel de 12 a 15 años. Y si estuviéramos hablando de que concurren 2 o más circunstancias agravantes como las que acabo de relatar, la pena que se impondría tendría que ser, según lo que dice el Código Penal, en su parte superior, que estaríamos hablando de que nunca podrían ser penas inferiores a 12 años y medio o 15 años, ¿vale? Entonces, yo no sé qué interpretación ha hecho el tribunal en este caso, en este o en otros muchos que como jurista llevo observando a lo largo de mi carrera, que no observa que aquí haya habido un delito de violación o de agresión sexual. Entonces, yo no sé qué puede ser más degradante o vejatorio que ante una actuación cuando evidentemente hay una agresión a la libertad sexual de estas chiquillas de 18 años, no hay nada más vejatorio que la graven
que hagan comentarios despectivos al respecto, que además después del hecho la dejen tirada en el portal y que encima le roben el teléfono móvil. No sé qué puede haber más degradante que eso. Además se concurre otra circunstancia agravante como es la actuación conjunta. Evidentemente, son 5 hombres contra una muchacha. Entonces, objetivamente, aquí mínimo podían concurrir 2 circunstancias agravantes, con lo que la imposición de la pena debería haber sido, según lo que establece el Código Penal, de 12 años y medio a 15 años de cárcel. ¿Esto qué es lo que supone? Pues supone que en nuestro ordenamiento jurídico nos podemos encontrar con 2 conflictos. Y es que, obviamente, sin entrar a debatir si las penas nos parecen justas o injustas o habría que agravar las penas ante estos delitos, el debate es mucho más, debería ser mucho más profundo porque aquí hay que partir de la base de que un ordenamiento jurídico corresponde a la protección de un sistema determinado. Estos no son entes individuales e independientes. Un sistema jurídico se rodea de un arma y de unos presupuestos, ¿no? y de un sistema jurídico que hace que ese mismo sistema económico pues esté protegido y esté libre de cualquier ataque. Esos intereses están totalmente protegidos por nuestro ordenamiento jurídico y esto habría que hacer otro debate para analizar qué tipo de intereses son los que se protegen por nuestro ordenamiento jurídico, tanto el penal, el civil, el mercantil, el administrativo, cualquiera. Y después de esto, después de empezar con un análisis de que siempre un sistema jurídico se corresponde con un sistema político, económico determinado, la segunda cuestión es que aún dotándose de unas leyes, ese mismo sistema, la gran mayoría de las veces, cuando nos encontramos con actuaciones de este tipo, es el mismo ordenamiento el que está sujeto a la libre interpretación de los jueces. Los jueces de nuestro ordenamiento jurídico, en la carrera judicial, está en su mayoría representada por lo más reaccionario de un sistema que viene heredado además de hace varios años, de hace decenas de años, que no ha habido una renovación en absoluto y que esos jueces muy reaccionarios interpretan mal las mismas leyes de las que ellos se han dotado, ¿no? Entonces, aquí todo juega en base al libre albedrío de la judicatura, a su propio entendimiento de lo que es la moral o lo que debe ser el comportamiento de las personas. Esto lo que crea es una inseguridad jurídica enorme y, como tú dices, al final las víctimas y sobre todo determinadas víctimas no encuentran protección, que es lo que se supone que debería otorgarnos por lo menos un código penal o un sistema jurídico medio democrático. Sí. En realidad también con todo esto se está mostrando muy claro, como bien apuntas, eso en lo que tenemos un sistema judicial profundamente reaccionario, heredado. También tenemos un sistema político igual de reaccionario y de heredado. Y del mismo modo, cuando hablamos de que hay un militar y un guardia civil, que están además protegidos por una legislación particular y que además van a cumplir sus condenas en base a eso, por lo tanto hay una protección, estamos hablando de que hay todo un sistema montado y creado que en realidad es incluso contradictorio con el propio desarrollo formal de las leyes que ellos mismos redactan, pero que también se curan en salud precisamente porque tienen esa posibilidad de interpretación a nivel de la ley y también incluso a nivel del control mediático. Este caso ha sido un caso completamente mediatizado y por lo tanto ha sido un caso donde distintos actores de la sociedad han opinado al respecto. En ese sentido, también, por ejemplo, hemos podido ver el tratamiento hacia la presunción de inocencia, que es algo de lo que se habla, pero que también tiene baremos diferentes. En Antena 3, si no recuerdo mal, solamente hay que hacer una comparación entre cómo abordaron este caso, respetando completamente la intimidad y el secreto al respecto de quiénes eran los acusados, mientras que, por ejemplo, con los jóvenes de Alsasu por una pelea de bar, los pusieron inmediatamente en la piqueta. Claro que fue una pelea contra, precisamente, guardias civiles, o sea, de paisanos.
esos guardias civiles estaban de paisanos y aún así se supone que es una agresión contra la autoridad y cuando la autoridad comete una agresión son protegidos. O sea, eso también dice mucho de cómo funciona este Estado y cómo funcionan su justicia, ¿no? O su justicia, sus leyes, porque justicia yo creo que es una palabra que le viene un poquito grande al asunto. Por otra parte, a mí me llama mucho la atención otro debate que ha surgido acerca de la idea de consentimiento. La idea de consentimiento, hablando desde una perspectiva de que vivimos en un mundo completamente desigual, significa, en abstracto, significa no acceder a un contexto, o sea, negar la existencia de un contexto. O sea, una chica en una situación que además recogida por ley completamente vulnerable, o sea, tal y como has explicado bien, cómo puede verdaderamente ser libre de sus decisiones como para saber si eso es una relación consentida o no consentida. O sea, eso de consentir me parece que es un término demasiado abstracto. Y por otra parte, desde una perspectiva más, digamos, como de una perspectiva más de género, de una perspectiva más feminista, me resulta muy llamativo que estamos hablando de que no sé cuántas liberaciones sexuales llevamos ya, que se siga planteando que las relaciones sexuales se ejecutan desde una perspectiva de objeto, es decir, conscientes o no conscientes, que alguien use tu cuerpo. En lugar de ser usado, o sea, de ser planteado desde una perspectiva de sujeto sexual. Es decir, tú deseas o no deseas tener esa relación. En ese sentido, me parecería incluso completamente inválido como argumento decir que la chica consintió. O sea, una chica que está en una situación vulnerable y que además estamos hablando de las relaciones sexuales tras muchas revoluciones sexuales, donde debería de haber sido en todo caso un deseo de la chica, que evidentemente tampoco fue expresado. Por lo tanto, creo que entran muchas contradicciones en juego con todo esto. Y también se muestra, una vez más, de hecho en los últimos tiempos creo que estamos teniendo varias muestras, cómo funciona este Estado y cómo funcionan sus instituciones, su sistema político, su sistema judicial, sus medios de comunicación, que al fin y al cabo están controlados por su sistema económico, que también guarda relación. O sea, entonces creo que es interesante ver cómo en realidad el atado y bien atado, en un caso como este, queda bastante contrastado, ¿no? Queda bastante claro y bastante evidente. ¿Y cómo crees que se está enfocando, digamos, desde la perspectiva de la calle? ¿Cómo crees que están comprendiendo esta situación y todas estas contradicciones que parecen, bueno, contradicciones, estas supuestas contradicciones entre el papel, entre las campañas mediáticas y el atado y bien atado, que cada vez creo que queda más evidente? Pues efectivamente, Carmen, apunta varias cosas que al final generan conflicto social. Por una parte, has apuntado algo y es el doble rasero que en este sistema legal se utiliza con determinados colectivos, ¿no? Y yo creo que eso al final a la gente le cabrea. Por una parte, ¿por qué es un agravante cometer un delito contra un miembro o de la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado o contra la autoridad, como ellos llaman? Porque es un agravante y al sujeto, al ciudadano que comete un delito contra esas personas, contra esa autoridad, tiene una agravante penal incluida, ¿no? ¿Por qué eso es así, pero no es al contrario? Cuando se supone que esa autoridad y esos miembros de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado deberían velar por la seguridad de la ciudadanía y del pueblo, que es más grave que esas personas atenten contra la ciudadanía. Entonces, hay agravantes para un lado, pero no para otro. Y eso al final la gente lo asimila, ¿no? Lo analiza y dice, si tú deberías protegerme a mí, ¿por qué me estás atentando, ¿no? Eso a la gente le cabrea. Y eso no está recogido en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Pues evidentemente porque aquí hay que proteger a cierta clase y es lo que hay. Y por otra parte, cuando hablas del consentimiento y cómo está todo socialmente aceptado, cuando un sujeto, un ser humano, una persona, un hombre, una mujer no está emancipado, no hay libertad de la que hablar. Quiero decir, aquí las mujeres no somos libres ni nada que se le parezca. Aquí llevamos muchísimos siglos de sumisión ante diversos sistemas que lo que hacen es
pisotear a cierta parte del pueblo, ¿no? Y las mujeres no estamos libres de eso. Quiero decir, el patriarcado lleva gobernando siglos. El nacionalcatolicismo en nuestro estado lleva gobernando también casi siglos. Y aquí las mujeres no somos libres de expresar nuestro consentimiento. No nos damos cuenta de que todas nosotras crecemos en un sistema de terrorismo patriarcal. Quiero decir, desde que nacemos ya estamos teniendo miedo, nacemos con miedo. Yo tengo miedo de que mi hija sufra daño porque objetivamente sé que lo va a sufrir por el hecho de haber nacido mujer. Todas nosotras a lo largo de nuestra vida, nuestra educación, nuestro desarrollo, hemos sufrido ataques a nuestra libertad sexual, nuestra libertad física por el hecho de ser mujeres. Y eso llega a un punto en que lo tenemos tan asimilado en nuestra mente que somos nosotras las que nos tenemos que cuidar, somos nosotras las que siempre tenemos que andar con ese miedo y eso te crea una situación de alerta constante que de libertad y de consentimiento no sé de qué estamos hablando. Se llegan a ver casos, bueno, todos los días y está normalizado que consentimos por miedo a qué es lo que pueda pasarnos si decimos que no, ¿no? O queremos demostrar que no estamos de acuerdo con algo que nos están imponiendo. Entonces, ante ese miedo atroz, porque es así, no nos queda otra que ser sumisas, ¿no? Entonces, no hay libertad, no hay consentimiento, se parte de una realidad que no es tal. Entonces, a partir de ahí no hay consentimiento que valga. Y por otra parte, claro, lo que hablas de los medios ayudan siempre con el tratamiento que dan a este tipo de casos y con el uso que hacen del cuerpo de la mujer o de la condición de mujer y cómo estamos nosotras expuestas en los medios. Y es todo un conjunto de situaciones que hacen que el sistema opresor pues siga en su estado, ¿no? Y siga pudiendo oprimir a los que generalmente ha venido oprimiendo. Y nosotras pues ahí estamos. En el Manifiesto Comunista denunciaban Marx y Engels que los burgueses que creían que los comunistas proponían hacer la comunidad de las esposas cuando hablaban de socializar los medios de producción. En realidad, esto se debe a que la burguesía siempre ha considerado que las mujeres no somos otra cosa que medios de producción, es decir, mercancía. Mercancía que es capaz de crear fuerza de trabajo por nuestra capacidad reproductiva, también mercancía sexual y también, por supuesto, las garantes del sostenimiento de todas esas necesidades que no están presentes en el mercado productivo, pero que son necesarias para poder garantizar la vida. En ese sentido, se ha construido un sistema patriarcal amoldado a las necesidades del capitalismo. Es cierto que el patriarcado es previo, pero siempre está asociado, o sea, nunca es tan abstracto, siempre está en concreto, relacionado, vinculado a algún sistema de explotación. En esta segunda parte vamos a analizar la relación entre el patriarcado y los estados capitalistas y cómo en el avance del capital, tanto desde una perspectiva imperialista como desde una perspectiva más local, también se han producido avances en la usurpación del cuerpo femenino para convertirlo en un objeto de mercado. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. La violación es un arma de guerra. Lo fue durante la guerra en España, utilizada por los fascistas, como hemos podido escuchar en el audio, y lo es también en conflictos internacionales, incluso por fuerzas supuestamente neutrales o pacificadoras como los cascos azules, tal y como ha denunciado la propia ONU. Hablemos de la violación en el Estado capitalista, de sus leyes, de su marco jurídico y de la construcción social y cultural donde se desarrolla. Porque si bien el origen de todo es una necesidad de explotación,
es cierto que se crea un marco cultural que le sea beneficioso. No se trata de no criticar la parte cultural, ni de no tenerla en cuenta, sino de entender cuál es su origen. ¿Qué relación hay entre el patriarcado y la construcción de los estados capitalistas? La relación es de necesidad absoluta. Como bien has apuntado, el patriarcado es anterior al sistema capitalista, pero siempre el patriarcado viene relacionado con un sistema de opresión. Cuando no hay un sistema opresor, si no hay sistema opresor no debería haber patriarcado. Entonces, la necesidad absoluta de que para que exista uno debe existir el otro y viceversa, ¿no? Y como bien dices, el reflejo cultural no es más que un resultado de un sistema que es mucho anterior y es previo a eso, ¿no? Efectivamente, las mujeres somos sujetos del capital, somos un valor reproductivo y sexual, y entonces cuando hay un sistema capitalista o un sistema opresor, hay una clase social o unos colectivos que necesitan asegurarse su nivel de poder, ¿no? Y para eso no le queda otra que pisotear y que oprimir al resto del pueblo. El capitalismo no se entiende si no hay opresión, y el patriarcado, que lo fundamenta además y que es un desarrollo más del capitalismo, no se entiende si no se oprime a las mujeres. Y esa opresión es tan profunda y está tan arraigada en nuestro acervo cultural ya, que es muy difícil quedarnos en la superficie. Además, ya lo hemos hablado varias veces, cuando se habla de feminismo, no se puede entender el feminismo si no se hace este análisis político y económico de los sistemas, ¿no? Si tú no haces un análisis del feminismo de clase, si no luchas contra el patriarcado con un feminismo de clase, la lucha feminista será baldía totalmente. No nos podemos quedar en la superficie, porque esto no es cuestión de que las mujeres lleguen a las cotas de poder, o que las mujeres cobren lo mismo que los hombres, o que determinados hombres no. No es cuestión de eso. La cuestión es que seamos sujetos libres e iguales, y que en eso y que empecemos el juego así, ¿no? Quiero decir, no, a mí no me vale con que sea una mujer la que llegue a consejera de una gran empresa que usa los beneficios o que genera beneficios con la explotación de otros hombres y mujeres. A mí no me vale que sea una mujer la que esté ahí. Yo lo que no quiero es que haya explotación de ningún tipo, que no se explote a las mujeres y que no se explote a la clase trabajadora. Entonces, la relación es total y absoluta. Y además, hasta que no nos demos cuenta de eso, de que van de la mano y que no se pueden tratar como sujetos independientes o como entes independientes o como luchas independientes, la lucha feminista caerá en saco roto. Yo creo que también, que bueno, creo no, que ha habido con el auge de una lucha, digamos, feminista sin discurso, lo que ha habido también, pues lógico, porque el capitalismo lo hace con todo, o sea, ha habido una capitalización de ese discurso para llevarlo a su terreno. En ese sentido, por ejemplo, hay ayudas del Banco Mundial para supuestas empresas para desarrollo del desarrollo de las mujeres en países de lo que se conoce como el tercer mundo, que son países que no olvidemos que han sido colonizados durante siglos y que siguen siendo explotados por el imperialismo, por el capitalismo internacional, para generar puestos de trabajo femeninos. ¿Eso qué significa en esos países? Pues en la mayoría de los casos lo que significa es que a las empresas les sale más barato, porque evidentemente el salario es menor el de las mujeres. A las empresas les sale más barato y se crean auténticas centros de explotación femenina, como son las maquilas mexicanas, como son los talleres del sudeste asiático. Y todo esto lo hacen utilizando como un supuesto discurso feminista, porque es en plan de no, es por el acceso de las mujeres al empleo. En realidad, lo que creo que es una consecuencia de que exista un feminismo sin discurso, que no se soluciona el problema, incluso puede pasar como en este caso que lo agrave, porque esto agrava el problema, porque genera primero una situación de mayor explotación para esas mujeres, pero también incluso de mayor empobrecimiento para la zona donde estemos, porque el salario familiar, por así decirlo, al trabajar ellas por menos dinero de lo que trabajaban ellos, disminuye. Entonces, es un mayor empobrecimiento generalizado y, por otra parte, una situación de mayor explotación para las mujeres.
O sea, no soluciona el problema, está claro que no. Por otra parte, también está la cuestión de algunas contradicciones evidentes que hay a veces de discurso, de equiparar los famosos techos de cristal con la igualdad salarial. Ana Patricia Botín no tiene un salario, Ana Patricia Botín tiene beneficios, Ana Patricia Botín pertenece a otra escala de cuestiones y sus beneficios no dependen en realidad de que sea mujer o hombre, o sea, dependen de que es la hija del señor y por eso está ahí. O sea, es cierto que su beneficio de clase le viene por una cuestión, digamos, heredada de ser la hija de este señor, que no es una cuestión personal y que las posibilidades de una mujer para acceder a determinados puestos sin venir de una familia son menores, pero vamos, que las de un hombre de clase trabajadora tampoco son muy altas. O sea, las diferencias de clase están bastante claras y mujeres de las clases altas que por herencia han ocupado puestos de responsabilidad han existido siempre. O sea, existió Isabel la Católica, existió María Tudor y existió, más recientemente, pues Margaret Thatcher, ¿no? Han existido mujeres que en esos puestos de poder, evidentemente, por pertenecer a una clase. Eso está claro. No ha sido por una cuestión de empoderamiento femenino ni nada por el estilo, ni les ha interesado cambiar la situación. O sea, estas mismas mujeres, como representantes de su clase, han defendido los intereses de su clase y en los intereses de su clase también está explotar al resto de mujeres. Y eso también se ve muy claro, por ejemplo, con Hillary Clinton, que entre sus propuestas estaban, como fiel seguidora de Margaret Sanger, estaba aplicar políticas de control de la natalidad en países del tercer mundo. O sea, que eso no llega, o sea, que eso son en la práctica han supuesto esterilizaciones masivas de mujeres pobres. Este tipo de situaciones, o sea, una señora por el hecho de ser mujer no significa que tenga una conciencia feminista o que le importen otras mujeres. Y a veces creo que las mujeres de la burguesía lo tienen más claro que a lo mejor el resto a veces nos liamos un poco con lo que significa esta lucha en el sentido de que evidentemente si violan a una de ellas o si les agrede su pareja, vamos a apoyarla porque sabemos que es parte de la estructura patriarcal. Pero que no se nos olvide que la lucha en realidad es por la emancipación y por la libertad de todos y que para eso hay que hacer ese análisis, como bien decía la compañera. Del mismo modo, también está pasando ahora mismo, ¿no? Ahora mismo hay dos debates muy interesantes desde una perspectiva feminista en el Estado español, que son el de la regularización del proxenetismo, que eso es lo que se está realmente planteando, con el tema de la prostitución, y el tema de los vientres de alquiler. En ambos casos la idea sigue basándose en que somos mercancía. En ambos casos también se alude a lo que decía la compañera del consentimiento, ¿no? El consentimiento, o sea, una mujer pobre consiente ser inseminada para que otras personas pues tengan un hijo con pedigrí genético. ¿Esa mujer es libre para poder consentir o no consentir? Carmen, efectivamente, este es el quid de la cuestión. Yo quería hacer una pregunta. Cuando hablas del discurso feminista burgués, ¿no? Y es verdad que, bueno, que todo camino empieza de alguna forma y esto tiene que ir desarrollándose conforme vamos la sociedad evolucionando, ¿no? Pero yo quería hacer un análisis. Cuando en los años 70 se nos empezó a hablar de términos como el feminismo y el acceso al mercado laboral, el control de la natalidad y la píldora, se nos vendió la píldora como una revolución sexual para las mujeres y para su control el control de su propio cuerpo y demás. No hicimos el análisis de a quién beneficiaba eso, ¿no? Quiero decir, en los años 70, por ejemplo, en el Estado español hubo una revolución sexual, ¿no? Llamada revolución sexual. La mujer tuvo acceso a la píldora, al control de natalidad. ¿Y para qué? Pues fue para que la mujer pudiera tener acceso al mercado laboral sin ningún tipo de carga que no fuera rendir al máximo en la empresa o en el trabajo al que accedía, ¿no? Y eso se nos vendió como una liberación para la mujer. Y realmente no somos ni más libres ni más empoderadas. Seguimos siendo igualmente oprimidas y seguimos muriendo cada día y nos siguen violando y nos siguen pisoteando. Entonces,
a lo que viene a referir esto es que como no hagamos un análisis de a quién beneficia determinadas cuestiones y no tengamos muy claro el discurso, seguiremos cayendo en la trampa del discurso burgués de que esto es una liberación para la mujer cuando en realidad no lo es, porque al final seguimos siendo objeto del beneficio empresarial o del beneficio del capital. Entonces, eso es así. Es verdad que se consiguieron muchísimos avances en ciertos aspectos, pero que eso no ha supuesto la emancipación de la mujer ni la libre voluntad de la mujer para nada. Y al respecto de eso, pues también viene ligado el tema de los vientres de alquiler y de la prostitución. Se nos dice que es que las mujeres empoderadas pueden decidir libremente si quieren realizar o ejercer la prostitución o si quieren ser vientres de alquiler. Olvidaros de eso, que aquí no hay libre consentimiento de nada. Nos engañan, nos hacen creer que somos libres para decidir cuando... Para nada. Cuando si la mujer fuera libre para decidir, desde luego no se plantearía ser vasija de alguien que le paga para tener un descendiente genético de determinada cualidad, ¿no? Y desde luego no creo que la intención de las mujeres en su vida y en la sociedad y en el papel que tiene en la sociedad sea ser objeto sexual de los hombres previo pago de lo que sea. Me da igual. Entonces, ahí está el tema, que mientras que no hagamos ese análisis profundo, seguiremos cayendo en las trampas de los discursos vacíos de la burguesía. Ciertamente, en los últimos años ha pasado esto también. O sea, quiero decir, ha habido una cooptación dentro de la lucha, dentro de casi todas las luchas que se entienden como parciales, aunque yo considero que son específicas. Es decir, el sistema se desarrolla de muchas maneras. O sea, no podríamos mantener un sistema capitalista si solamente se hubiera basado en una cuestión puramente económica. Evidentemente hay un desarrollo cultural, hay un desarrollo de presiones específicas, no solamente de género, también, por ejemplo, la racialización es otro elemento que también se utiliza para establecer una jerarquía, incluso dentro de la clase trabajadora. Entonces, entender lo específico es algo que, por cierto, siempre ha estado asumido dentro de, digamos, de discursos marxistas. Asumirlo como eso, hay determinadas cosas que hay que estudiar desde una perspectiva específica. Y el caso del patriarcado es una cosa que hay que estudiar de una perspectiva específica. Entonces, por un lado, creo que está habiendo eso, evidentemente, una cooptación ya de la derecha, ya ni siquiera de teorías reformistas o progresistas, sino de la derecha, lo que entendemos por derecha. Pero también está ocurriendo que dentro de los movimientos revolucionarios a veces también estamos un poco perdidos con estos temas. Se establece una especie de guerra en plan de, bueno, pues le regalamos esta lucha a la burguesía, cosa que es un absurdo porque sin una emancipación real de todas las personas, incluidas las mujeres, por supuesto, no va a haber ningún tipo de revolución. O sea, es absurdo desde una perspectiva revolucionaria. Y también encima, además, lo que hace es empeorar la situación, ¿no? La situación generalizada. ¿Existe una cooptación del movimiento feminista? Sí. Existe una cooptación de los movimientos revolucionarios, existe una cooptación de los partidos comunistas que están bastante en crisis en prácticamente todos los países del mundo. Existe un problema generalizado, evidentemente, a nivel político que tenemos que combatir, porque si queremos verdaderamente solucionar los problemas es necesario combatir todo eso, combatir también nuestras propias crisis, por así decirlo. En ese sentido, considero que ahora mismo en el Estado español, precisamente por el auge que ha tenido el movimiento feminista, a lo mejor inicialmente con menos discurso, pero que creo que progresivamente se está llenando de discurso. Y se está llenando de discurso también gracias al trabajo de las compañeras que no han cedido, que han estado ahí. Y eso es importante reconocerlo. En este contexto se está generando, yo creo que una fisura dentro del régimen porque está poniendo en jaque esos principios que estábamos hablando antes, ¿no? De cómo está todo tan atado, todo está defendiendo los intereses de una clase y esos intereses de clase en realidad van en contra directamente de las mujeres, al igual que va en contra del libre desarrollo y de la emancipación de los pueblos. O sea, quiero decir, al igual que hemos entendido la fisura que habría el proceso en Cataluña, al menos algunas personas lo han entendido, en este caso es lo mismo. O sea, y no se trata ya si está Puigdemont allí o si el 8 de marzo todas las personas que estaban en las manifestaciones tenían una conciencia de clase maravillosa, porque probablemente no. O sea, mucha gente que no tiene a lo mejor esa conciencia adquirida por motivos varios, bueno, pero fundamentalmente porque el pensamiento mayoritario, el pensamiento hegemónico es otro.
Entonces, es normal que haya esa pérdida de conciencia. Pero la pérdida de conciencia no es pérdida de intuición. Es decir, hay una intuición de clase que creo que va más allá de todo esto. En ese sentido, creo que sería importante hacer también un poco de autocrítica, por así decirlo, así estamos, que por un lado creo que sí, pero por otra parte, pues, por ser más quisquillosos, creo que tenemos que, compañeros y compañeras, estar un poco más al loro de lo que significa lo que está pasando en el Estado español al respecto de este tema, con respecto ya desde una perspectiva revolucionaria. No sé cómo lo ves tú, Amala. Pues efectivamente eso es lo que pasa, Carmen. Aquí hay que tener clara una cosa y sin ánimo de ofender a los compañeros de lucha. Al igual que tenemos muchas cosas en común porque todos nuestros compañeros y compañeras somos sujetos oprimidos, aquí hay también diferentes niveles de opresión. Quiero decir, nosotros como clase trabajadora somos una clase oprimida, pero es que las mujeres dentro de esa clase trabajadora somos doblemente oprimidas. Y siempre que hay un oprimido o oprimida, hay alguien que mantiene unos privilegios. Y aunque con respecto a nuestros compañeros todos suframos una clase misma de opresión, es verdad que nuestros compañeros con respecto a nosotras tienen una situación de privilegio. Y yo entiendo que es muy difícil deshacerse de esos privilegios. Ellos deberían hacer un trabajo fuerte de análisis de cuál es la situación de ellos con respecto a nosotras, cuáles son las diferencias de ser hombre o mujer dentro de la clase trabajadora y cuáles son las cargas y las opresiones que nosotras sufrimos y que ellos no, porque eso es así, pero entiendo que es un trabajo muy difícil y muy duro de asumir esos privilegios, deshacerse de ellos y empezar a aprender desde cero. Hay muchos compañeros que están haciendo un trabajo, como tú dices, casi intuitivo, ¿no? Porque, claro, cuando tú tienes la preocupación de luchar contra las desigualdades sociales, a lo mejor no caes en que tienes una desigualdad muy cerca y muy simple de ver, ¿no? Pero eso no es tan simple y es un trabajo difícil de hacer. Pero también lo que vienes a referir es que a pesar de la cooptación del discurso por parte de la derecha o de la burguesía, es verdad que siempre estos conflictos o esta indignación intuitivamente al final va dándose cuenta un poco de determinados conflictos y de determinadas situaciones injustas y de por qué nos pasa esto, y ahí es cuando tenemos que estar los compañeros y compañeras con un discurso claro y una ideología clara y un análisis claro de por qué pasan las cosas. Si los dejamos a libre albedrío o si no hacemos un análisis de por qué pasan las cosas y desde una perspectiva marxista, evidentemente, pues todo al final se diluye, porque esa falta de ideología o ese discurso vacío y esa crisis ideológica que además vienen arrastrando los partidos comunistas o la izquierda revolucionaria en los últimos siglos, pues se nota. Y hay un déficit ahí importante, pero bueno, debemos estar siempre a pie de cañón y aprovechar este tipo de circunstancias para seguir formando a los compañeros y compañeras y a ver y no dejar que decaiga la lucha, porque entonces sí que estamos perdidos. Efectivamente, o sea, lo más importante es no dejar de caer la lucha y sobre todo desde nuestras perspectivas ideológicas tener muy claro cuáles son nuestros compromisos y entender también el análisis concreto, el análisis científico de la realidad concreta, ¿no? que dice el marxismo, y saber comprender cómo están funcionando también, cómo está funcionando el pueblo. O sea, yo creo que el pueblo llano, a lo mejor más o menos politizado, está teniendo unas intuiciones muy interesantes que deberíamos escuchar y a veces alejarnos un poquito de exquisiteces un poco ridículas que después no aplicamos para otras cosas. Por lo tanto, es en plan, bueno, vamos a hacer lo que venimos haciendo desde siempre, pero vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo ya. Eso creo que queda claro. Por último, ya como para finalizar un poco esto, algunas consideraciones generales que quieras hacer. Invitando a que sigamos otro día con el debate y además con otras compañeras, yo lo que quería dejar claro es que cuando hablamos de la manada o de esta sentencia,
no son casos aislados, no es una manada, no es una excepción, no es una sentencia. Esto es algo más generalizado, totalmente asumido, y esto no es cuestión de que en un momento de indignación el pueblo clame por justicia y es que hay que endurecer las penas y hay que enseñar, no, como dijéramos, hay que ejemplarizar con las penas, ¿no? No, porque no se acaba el problema con eso. Tenemos conocimiento de países, sistemas jurídicos de países muy restrictivos. Quiero decir, en Estados Unidos existe la pena de muerte, hay penas impuestas para delitos de agresiones o violaciones que son más duras que las que podemos tener en el Estado español, y no con eso son países que sufran menos ese tipo de tipos penales, ¿no? Ese tipo de delitos. Al revés, el porcentaje de estos delitos, de agresiones o de atentados contra la libertad personal o física de las personas es mucho más grande en ese tipo de países. O sea que endurecer las penas no sirve absolutamente para nada. Que no sea a lo mejor hacer negocio en las penitenciarías, que eso también tendría otro debate, para qué sirve el endurecimiento de las penas, pero al final, mientras que no hagamos un análisis profundo de que este ordenamiento jurídico responde a un sistema determinado, a un sistema político y social y económico determinado, el problema no se acaba. Aquí hay que acabar con todas las desigualdades y con todas las diferentes posiciones de poder para que a partir de ahí podamos empezar a hablar de un ordenamiento jurídico socialista, justo, progresista y protector de la sociedad, ¿no? Entonces, hasta que no hagamos ese análisis, quedarnos en presupuestos baladíes de vamos a imponer penas más duras, eso no sirve nada más que para perder dignidad como pueblo y para seguir siendo objeto de un discurso que no tiene nada que ver con la protección de la sociedad y con acabar con las desigualdades sociales. Muchas gracias, Ámala. Efectivamente, seguiremos con este debate, volveremos con el tema del patriarcado, con el tema del feminismo de clase, porque además consideramos que es necesario un tema, o sea, desde la perspectiva del feminismo de clase quizás se está abordando mucho menos que desde, obviamente, otras perspectivas que son ahora mismo más incluso comerciales que lo que puede aportar un análisis serio, pero consideramos que es fundamental hacer ese análisis serio. La Comuna en Profundidad seguirá, tenemos pendientes varios temas. Ha propuesto Ámala uno sobre las cárceles ahora mismo, cosa que me parece bastante interesante. También hablaremos sobre Siria, sobre Venezuela, sobre la construcción del Estado español y la emancipación de sus pueblos, que también creo que es un tema interesante para comprender muchas de las cosas que están pasando ahora mismo. Y bueno, todo va a ser en base a eso, a los artículos, a las aportaciones que tanto los compañeros como las compañeras de la revista ya hacen a través de sus artículos, y contaremos con su participación y con participaciones externas de gente que domine sobre los distintos temas, ¿no? Nos vemos próximamente y espero que os haya gustado La Comuna en Profundidad. Muchas gracias. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz.